Muy buenas tardes, compañeros de Derecho Procesal Penal 2, licenciado Bernabé. Esta tarde vengo a explicarles sobre el tema asignado para esta tercera evaluación, en cuál es la dignidad humana. Para referirnos al principio de la dignidad humana, es necesario hacer referencia al concepto de derechos humanos o derechos naturales, los cuales son considerados como los derechos que tiene una persona por el simple hecho de ser humana y en virtud que su única base y condición propia del ser humano son estos derechos universales, igualitarios e inalienables. Los orígenes de esta noción de la dignidad se hallan desde la antigua Roma, con el término las dignitas, a saber que es un concepto de forma de vida ligado ante todo a la vida política, impregnado con un fuerte carácter de moral basado en un sistema de competencias otorgadas por cualidades, unas capacidades intachables, conducta moral que lleva a un reconocimiento público y un supuesto de honores. La dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo, por sus derechos, pero también siente respeto por los derechos de los demás que están a su alrededor y valora al mismo tiempo los valores que estos también poseen. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados con un trato igualitario, ni unos más ni unos menos. Por eso, nuestra Constitución, en el artículo 1, establece que toda persona es el principio y el fin de la actividad del Estado, pero como creación del misma, del ser humano, el Estado no se concibe como un organismo para el beneficio de los intereses individuales, sino de las personas como miembros de la sociedad. Resulta indudable que el fin que persigue el Estado de Derecho es el respeto a la dignidad humana misma. Actualmente, a partir del artículo 11, inciso 2, la dignidad humana de las personas, se le reconoce lo que es el derecho de habeas corpus cuando hay una detención y es protegida por este proceso constitucional de habeas corpus. Muchos autores son unánimes, catedráticos, abogados, que en afirmar que la dignidad humana es el presupuesto del ejercicio de los demás derechos, pues en ella se manifiesta el derecho de la intimidad, a la protección del honor, al desenvolvimiento de la personalidad de la persona, a la inviolabilidad de su domicilio, a la correspondencia, a la prohibición de todo tipo de tortura, un juicio justo, apega al derecho mismo, que le garantiza los derechos de presunción de inocencia, tener un abogado que lo represente cuando éste tenga un juicio, la protección de la dignidad humana en el ordenamiento internacional, porque de ahí también deriva todo. Es por eso que nuestra Constitución de la República, volvemos a repetir, es una Constitución muy garantista, que respeta mucho los derechos humanos, prohíbe muchas cosas, como la esclavitud. Sabemos que la esclavitud en tiempos memorables era como un estilo de vida, pero a medida que fue evolucionando lo que es el derecho, estas cosas fueron cambiando, se fueron regulando mediante el derecho, este tipo de prohibiciones, y a las personas se les dio un mejor trato, se les dio más dignidad humana. Es por eso, lo vamos a poner un ejemplo, cuando una persona sufre un secuestro, una de las principales cosas que se le vulnera es la dignidad humana, o el proceso que éste tiene, en la tortura que le puede aplicar, en los daños psicológicos, morales. No solo es el hecho del delito que está cometiendo y que es tipificado en el Código Penal como el secuestro, sino que también se vulnera la dignidad humana de la persona. Existe un paso muy enorme para garantizar la dignidad humana en El Salvador, que fue la extensión de la habeas corpus, regulado en el artículo 11, inciso 2 de la Constitución, que a partir de la reforma del 94 y ratificada por decreto legislativo 743 del año 96, fue publicada en el Diario Oficial en su tomo 398, establece que toda persona, al
tiene derecho al habeas corpus. Cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegalmente o arbitrariamente su libertad de tránsito, también procederá cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad o integridad física o moral de la persona. Por ese mecanismo se busca regular fuertemente este tipo de irregularidades que pueden suceder. La Sala de lo Constitucional, en su sentencia de habeas corpus 3699, considera que el mecanismo constitucional procede en caso de violaciones contra la dignidad, integridad física, psíquica, moral de la persona. En ningún momento una persona se encuentra más vulnerable que al ser privado de libertad. Así el derecho de la dignidad humana podría verse quebrantado por condiciones del sistema penitenciario que al momento de ser privadas las personas no tuvieran un acceso destinado especialmente a la protección de sus derechos. Todos sabemos que en las detenciones, mientras se esclarecen los hechos y mientras se llega a una audiencia y se hacen formalismos legales, es donde más se puede vulnerar a veces o en ocasiones el derecho a la dignidad humana. Nuestra Constitución regula muchos parámetros para que la dignidad humana del individuo se respete: acceso a la educación, a la salud, al principio de presunción de inocencia, respeto a la libre expresión, prohibición de la esclavitud, o el derecho a que se le pague un salario por el trabajo que éste realiza, y así muchos derechos que van unidos a lo que es a la dignidad humana. A lo referente a la normativa penal salvadoreña, uno de los principios rectores del proceso penal es el principio de la dignidad humana, y cual se encuentra contemplado en el artículo 2 del Código Penal, en concordancia con el principio de la humanidad. Este principio parte de la idea que el delito provoca un rechazo social que puede incitar quienes están llamados a perseguirlo o castigarlo a llevar comportamientos que estos pueden menoscabar la dignidad del sospechoso de haberlo cometido o del condenado por haberlo hecho. Ellos desde que se equivoca la idea que el delincuente pierde sus derechos a la hora de delinquir y pierden su propia dignidad. Para algunas personas el delincuente debería perder todo derecho, cuando en realidad el Estado es el que pierde su legitimidad al permitir que se lesione la dignidad de esta persona. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Que el delincuente pierde sus derechos. A veces como sociedad nos podemos llevar por lo que dicen los medios de comunicación y lo condenamos civilmente a una persona sin que ésta se pueda defender. O ver cuando capturan a una persona que les ponen ante los medios dando por hecho que este es ya el culpable. ¿Y qué pasa con este individuo? Si le está vulnerando sus derechos a la dignidad humana. No ha sido ni vencido en juicio, ni ha sido llevado a un tribunal para que esto se pueda defender. ¿Y qué pasa si sale libre, que no es condenado? Su dignidad humana no la puede recuperar. Por eso como sociedad y el Estado deben de evolucionar más todavía, en ser más garantes, más fuertes en proteger este tipo de derechos al individuo. El artículo 211 del Código Procesal Penal hace referencia a la dignidad como principio, el cual debe prevalecer en los procedimientos que tengan por objeto conductas penalmente relevantes, tanto en la fase de investigación policial como en la investigación y enjuiciamiento, así como en la ejecución de la investigación, en la ejecución de la pena o medidas de seguridad impuestas al individuo. El inciso segundo establece un límite a la imposición o ejecución de la pena o medidas de seguridad que violenta el estatuto jurídico de los derechos y libertades de la persona misma, que suponga un trato cruel, injusto, inhumano de la persona. En la legislación salvadoreña, en el artículo 87 del Código Procesal Penal, también se establece
que el imputado tendrá derecho a que no se le empleen contra él mismo mecanismos de tortura para que éste pueda, digamos, decir que sí, él es culpable sabiendo que no es así. Y es por eso que el artículo 87 establece que el imputado tiene derechos a que no se empleen contra él medios contrarios a su dignidad y no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad, ya que para investigar y penar el delito no es posible que el Estado cometa otro delito para perseguir un delito. El artículo también número 15 del Código Procesal Penal establece que no tendrá valor de prueba obtenida por medios ilícitos y que se prohíbe toda especie de tortura, tormentos, malos tratos, amenazas, engaños, cualquier otro medio que afecte o menoscabe la voluntad o viola los derechos fundamentales de la persona. Y es que más no nos parezca, aunque la persona haya cometido un delito, esto no se le puede vulnerar sus derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución, sus derechos a la dignidad humana, a la presunción de inocencia, a que éste tenga un abogado, a que sea vencido en juicio, o que no nos guste a nosotros, la persona tiene esos derechos. Y es por eso que nosotros como futuros abogados debemos de garantizar que a la persona se le respete cada uno de esos derechos, porque fueron personas que trabajaron para que tengamos este sistema de derechos en cual nos protegen del Estado mismo y también de las personas. Y así termino mi intervención.